Muy buenos días. No esté triste, todo está bien, no se preocupen, la pandemia pasará. Bueno, ojalá que sea cuestión de días, ¿verdad? Pero creo que esto va a ser cuestión de meses. Yo creo que para fin, digo, no sé, es mi mejor hipótesis. Ojo, esto es hipotetizar. Yo considero que para octubre, yo digo que para las posadas ya nos vamos a poder reunir. Pero bueno, eso creo que es al final de este año, ¿verdad? No se escucha muy prometedor, pero algo es algo. Digo, aparte de que, fíjense, hay algo muy interesante ahí, digo, nada más entre paréntesis para hacer un poco de charla. Para aquellos que desafortunados o afortunados, dependiendo cómo se quiera ver, que ya nos dio precisamente este bicho del COVID, pues resulta, ya ven, ¿no? Ya creo que todos estamos informados de que las famosísimas vacunas no solamente es una, sino que se les tiene que aplicar en dos aplicaciones. La primera es como para decirle a tu organismo, ah, mira, pues este es el bicho que anda por ahí pululando, entonces para que lo conozcas. No se siente tanto, o sea, no te enferma, pues, pero como que, de repente 1 o 2 días como que ahí medio se le están mareadillos, pero todo bien y dicen, ah, ya estoy. No, 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 falta la segunda. Entonces te vuelven a aplicar la última dosis y es así, tienes un efecto más fuerte, porque la intención, o sea, porque te va a dar en algún otro momento del futuro. Eso es indiscutible, por supuesto que sí, porque esa cosa ya llegó para quedarse. El caso es que cuando te dé, ya solo se va a sentir como una gripe común. Claro que vas a seguir sintiendo las manifestaciones, un poquito de mareo, tal vez ahí 1 o 2 días a lo mucho y después te recuperas muy bien. Pero porque tu cuerpo ya está capacitado debido a que ya le estuvieron introduciendo, en este caso el material, para que le dijeran, ah, mira, te presento al bicho. Este no te va a infectar de una manera importante o significativa, no obstante, si vas a tener algunas reacciones porque tu cuerpo está generando precisamente la resistencia. Entonces eso de repente que mucha gente que no sabe del tema, pero les digo, las opiniones de repente porque tienen boca y hablan, es que yo no me voy a vacunar porque me están metiendo nanochips y me van a estar ahí Eso es tan absurdo. Fíjense, los que usan redes sociales ya los tienen tan vigilados que no necesitan gastar con fortunas en una supuesta vacuna nanotecnológica para tenerlos rastreaditos. Ustedes solitos que con sus estados y que comparten, los tienen bien checados. O sea, por favor, eso es absurdo. Con la pura tecnología ya nos tienen bien vigilados, no necesitan hacer eso. En el caso de, no, es que nos están metiendo, nos quieren acabar. Pues bueno, desafortunadamente, acuérdense de la distribución normal. Va a haber extremos, va a haber quienes sí sean muy alérgicos y que desafortunadamente la vacuna, como decimos vulgarmente, le resultó más caro el caldo que las albóndigas, que a lo mejor se hubiese sobrevivido mejor o le hubiera pasado menos martirio el hecho de que se haya contagiado solito del virus y que su cuerpo se haya reaccionado en una sola vez. Hay casos, eso sí es cierto, no se puede decir que no, pero pues es que lo que les digo, la mayoría, esperemos estar todos allí en la distribución normal, ese es el protocolo, eso es lo que tiene que pasar, es lo que se tiene que aplicar y por esa razón se tiene que hacer así. Claro que insisto, y habrá aquellos que no sientan absolutamente nada. Pues a mí me dieron 2 aplicaciones y en ninguna me sentí para nada mal, pues se fueron como unos chuchitos para mí. Y va a haber el extremo opuesto, el extremo totalmente, que van a decir, no, pues yo me estaba muriendo, no podía respirar y me pasó todo esto y vean nomás, por eso quieren acabar conmigo. Y pues no, o sea, claro, desafortunadamente caíste en el extremo, pero porque así es esto, o sea, pues selecciona, digo, se escucha feo y no apoyo que los débiles deban de sucumbir, o sea, para nada, no me vayan a malinterpretar, pero es selección natural, o sea, de repente va a haber cosas en las que nuestros organismos, incluyéndome y cualquiera de los presentes, no solo este bicho, cualquier otra cosa que surja, que no sé, mute, inclusive otra cepa y demás, a lo mejor yo ya no tengo la capacidad para hacerle frente y mi organismo sucumbe y pues ni modo, selección natural. Siempre ha existido, siempre existirá, aunque nos creamos los amos y señores de la naturaleza, eso. Simple y sencillamente los virus se ríen de nosotros. Dicen, ah, ok, bueno, por ahorita te dejo que ganes esta entrada, ¿no? Pero vamos a ver más a futuro. ¿Qué tal si te después bajas la guardia y otra vez entra y otra cosa más fuerte? Así es esto, así se ha manejado desde siempre, pues es una coevolución. Pero bueno, punto y aparte, no sé ni por qué empezamos a hablar de esto. Este, bueno, a ver, vámonos para acá con lo de lo que nos habíamos quedado pendientes, número 6. Aquí, a ver, bueno, lo de la pregunta de la investigación es lo que les decía, ¿verdad? Aquí no es que lo exijamos, hay que explicarse porque así nos lo solicitan y nos piden y por lo tanto, eso se está comentando. Pero en términos sencillos y para que no se equivoquen y que no haya pierde, la pregunta de investigación es lo mismo que la formulación de la hipótesis, pero preguntándosela. Y ahí no hay pierde, no hay manera de que le digan, es que así no se hace. Bueno, entonces
Claro que sí, ¿por qué? Porque obviamente lo tienen que justificar. Si están haciendo esa pregunta es porque están buscando responderla. ¿Y cómo la van a responder? Hipotetizando la respuesta. Así de claro, así de simple, así de sencillo. Entonces, ahora, es lo que les recomendaba. En nuestra tesina, si ustedes se la formulan, la ponen, que lo recomiendo, es lo mismo. Nada más la hipótesis que ustedes están estableciendo, vuélvanla una pregunta. Y eso agréguenselo a su sección de justificación y no pasa nada. Se la pongan o no, no hay problema. Eso no les va a bajar ningún tipo de puntuación, pero digo, como práctica y porque no en todos lados, eso es importante también de mencionar, o sea, no en todos lados se las van a exigir. Por ejemplo, en mi caso, en la tesis que estoy elaborando, no me piden preguntas de investigación, me piden hipótesis, porque obviamente es lo que estoy buscando resolver o confirmar con mi experimentación. Ya queda implícito, es lo que les digo, o sea, de repente cuando te dedicas a esto, pues está de más, es adornarlo innecesariamente, pero eso es en nuestro caso, ya cuando tenemos, digo, no es que, sí, somos bien pros, ¿no? Pero ya tenemos mucho tiempo y muchos años ejerciendo y haciendo este tipo de cosas, se entiende, es la hipótesis, haz la pregunta, esa es tu pregunta de investigación, se acabó. Pero va a haber otros lugares, aquí se exige, aquí se pide y así se hace el protocolo. Bueno, es su metodología, está bien. Simple y sencillamente transformen su hipótesis en una pregunta y ahí está su pregunta de investigación. Luego, lo de las variables, bueno, esto sí, dependiendo de lo que se esté estudiando, ¿se acuerdan que estuvimos platicando? De hecho, fíjense, hoy, de hecho, lo quiero dedicar a abrirte sus trabajos para analizarlos así detenidamente, para irles dando retroalimentación, porque de hecho, fíjense, no les miento, la verdad es que sí me he estado muy ocupado, gracias a Dios, ya saben que yo soy creyente, tengo mucho trabajo y me gusta, qué bueno. Estoy yendo inclusive al Acuario Michin, tengo que hacer muestreos, tengo que hacer análisis, tengo que estar haciendo ya acomodado, tengo que estar cultivando microalgas. He estado bastante ocupado y me da gusto, pero tampoco los quiero desatender a ustedes. Por eso ténganme un poquito de paciencia. La verdad, honestamente, he revisado muy pocos trabajos, por eso quiero dedicar estas horas antes de que acabe esta semana, pues para seguirles dando retroalimentación, pero para no dejar de cubrir el programa, que ya sabemos que de todas formas es repetitivo hasta que ad nauseum, ojo, es una latinización, se escucha culto, en lugar de decir hasta el vómito, se escucha muy feo. En cambio, si decimos ad nauseum, se escucha culto, ¿no? Y es exactamente lo mismo, es vomitarlo una y otra vez, repetirlo y volverlo a explicar. Pero bueno, ad nauseum es todo lo que contiene nuestro protocolo. Ahora, en el caso de variables, miren, si les parece, todo esto lo vamos a analizar en sus trabajos. Marco teórico, yo creo que no hay dudas, precisamente se trata del antecedente. Ahora dependerá, porque también si les dicen, es que marco teórico tiene que incluir la discusión, es lo que les digo, dependerá muchísimo el estilo, la forma como quieran presentar. Al final de cuentas es la misma información. Ya dependerá, acuérdense que hay que bailar con el son que nos toquen. Si nos dicen, no, ¿sabes qué? Pónmele estado del arte, pónmele pregunta de investigación y pónmele marco teórico todo separado. Si lo juntamos, es antecedentes y se acabó. ¿Por qué? Porque los antecedentes es lo que yo les enseño. Los antecedentes vamos desde lo más antiguo que se conoce, lo como se fue transformando, se fue evolucionando, se fue mejorando, hasta llegar a la actualidad. No, pues hoy en día está esto, así, así, así. Para mí esos son antecedentes. Para alguien puede decir, no, 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 lo estás mezclando todo, no se debe de hacer así. ¿Cómo lo quieres que lo haga? Lo que estás escribiendo todo junto en antecedentes, sepáralo. ¿Cómo? Estado del arte, lo que hay hoy. Marco teórico, todo lo que existió antes. ¿Qué otra cosa es lo que nos están poniendo aquí? Bueno, pues antecedentes y marco teórico en realidad son sinónimos. Ahí sí no hay dudas, eso es indiscutible. Entonces, si les dicen, no, pues es que el estado del arte lo tienes que separar de tu marco teórico o antecedentes. Muy bien, ok, ya sacamos, ¿no? Todo lo que existe en el pasado, antes de lo que se sabía de ese tema, de lo que yo estoy investigando, y vamos a hacer una sección, vamos a abrir una llavecita el día de hoy, en la actualidad. Ok, a eso le debemos a poner el título de, o subtítulo, porque el título pues es el de su trabajo, o ese capítulo se va a llamar Estado del Arte. Ok, ¿por qué se llama así? Porque estamos declarando, o más bien estamos explicando lo que existe ahora, hoy en día, en la actualidad, con lo que sea que nosotros estemos trabajando. Así de simple. Si no se lo ponen, claro, si no están antecedentes, está incompleto. Entonces ahí sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nada más se quedaron con que no, pues en el siglo pasado dijeron esto y se acabó. No, a ver, ahí sí estaría totalmente en desacuerdo. Pero ¿y hoy qué hay? O sea,
Se supone que hiciste una revisión desde lo que del siglo pasado, lo que me estás diciendo, por eso les digo, ahorita abrimos trabajos. Y en la actualidad, ¿qué más hay? O sea, no puede ser posible que solo se haya quedado en el siglo pasado. Hoy, por supuesto que debió o debe de existir información actualizada. Eso es parte de yo así se los enseño, para que si se los van a querer agarrar por ahí, oye, es que no le estás poniendo completo tu marco teórico y que los antecedentes, ¿cómo de que no? Mira, te estoy indicando que, obviamente con argumentos, digo, tampoco no hay que ser groseros, ¿verdad? Porque de repente, ni modo, así hay gente que como se ensalza y es que yo sí sé y tú no, y te estoy enseñando y hazlo como yo. Es muy discutible, o sea, mientras se hagan las cosas bien, se pueden acomodar de distintas maneras. Acuérdense que inclusive hasta Cassandra no me dejará mentir. El orden de los factores no altera el producto, pero obviamente esa información debe de contenerse, o sea, debe de tenerse en su cuerpo del documento. Mientras esté allí, están a salvo. Porque, no, es como de que no, mira, aquí estoy indicando que tal estudio del 2021 nos está indicando que el COVID esto y el otro. Ah, ok, bueno, si fuera yo muy ojete en ese sentido, no, no, ¿sabe qué, Jorge? Póngamele una sección que diga estado del arte. Es un ejemplo nada más, ¿no? Pero aquí como lo estamos practicando, digo, por si en algún momento se lo señalan o les hacen allí ese tipo de aclaración, ustedes con todo el argumento, con todo lo que les estoy educando y enseñando, ok, sucede que los antecedentes menciona eso en el mismo contenido, o sea, en la misma sección. Pero si me solicitan, porque así es el formato que me están pidiendo hacer, ok, vamos a dejar antecedentes hasta el siglo pasado y vamos a poner una nueva sección que sigue siendo lo mismo, insisto, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a agregar un nuevo factor que se va a llamar estado del arte. Y ahora sí, no, pues desde el siglo XX, lo que se investigó, lo que se supo y lo que se hizo y lo que se mejoró hasta el siglo XXI, hoy en día, esto y el otro que si las vacunas recombinantes, que si con el CRISPR, que si alteración genética, etcétera, etcétera. Eso sería para mí, ojo, y por eso les hago el insisto y el hincapié, siguen siendo antecedentes porque se está mencionando todo desde el pasado hasta hoy en día lo que existe de información de su tema. A mí se me hace más fácil, más apropiado porque hacen todo el recuento, en lugar de estar brincando secciones. Ok, hace 5 siglos, hace 3 siglos. Bueno, si existen capítulos dentro de sus antecedentes, se vale. Digo, eso yo no lo critico. Por ejemplo, antes de Cristo, todo lo que se sabía. Durante el periodo del Imperio Romano, si hablamos del hemisferio occidental, o después de Cristo, todo lo que se sabía, y en la actualidad. A lo mejor son 3 capítulos contenidos en antecedentes, o marco teórico, pues es lo mismo. O si se los exigen de esa forma, no, 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 nada más ponle antecedentes antes y después de Cristo y estado del arte, hoy en día, ¿qué hay? Bueno, sigue siendo lo mismo, insisto, nada más adecúenlo y pónganlo y estructúrenlo tal cual como se los han estado solicitando, se los exigen, no se los piden en su formato, etcétera. Luego, lo de las variables, si vamos a explicar eso. Bueno, aquí sí es importantísimo la experimentación. ¿Por qué? Porque existen muchas variables. O sea, como lo indica su nombre, pues puede ser cualquier cosa es una variación. Que si yo le estoy metiendo, vamos a suponer que vamos a hacer una experimentación para analizar, bueno, el último ejemplo que habíamos hecho, lo de los pacientes con el ungüento con cannabinoides, ¿no? Pues ahora vamos a hacer otro ejemplo con la concentración de la pipí porque los pacientes están tomando ciertos medicamentos, ¿no? Entonces queremos averiguar el analito, ojo, eso es una variable, atención, es un poquitín complejo cuando apenas estamos adentrándonos en esto, pero voy a procurar hacerlo más conciso y simple y sencillo para que sea muy entendible. Las variables, términos sencillos y generales, es todo lo que está involucrado en un fenómeno. Es muy variable. Pueden ser muchas cosas, puede ser muy puntual, y esas son las variables que nosotros estamos analizando, es decir, son nuestros factores. Ojo, y es que de repente se intercambian los conceptos de una manera que puede llegar a ser confuso, pero vámonos a enfocarnos en las variables, como lo indica inclusive en la estadística y en las matemáticas. Por ejemplo, una letra en álgebra, ¿eso qué es? ¿Una constante o una variable? Pregunta general, que en teoría digo, se supone que ya lo sabemos, ¿no? Una variable. Bueno, Cassandra sí, porque le encantan los números. Yo No, los no me tuve que encantan, aprender. detesto las matemáticas. ¿Y por qué están buenas las matemáticas? No sé, las odio, pero soy buena. Al menos mientras no sean aplicadas. Amor apache, ¿verdad? Nos hace sufrir, pero nos encanta. Bueno, de alguna manera se puede interpretar así.
El caso es, exactamente, tiene toda y absolutamente la razón, indiscutible. Una variable, en el caso, ojo, en álgebra y en todas las matemáticas, pues, un objeto, bueno, algo gráfico que me permita decir esto, o sea, hace una letra, ya hablando en álgebra y en matemáticas, esta letra puede ser cualquier cosa, ojo, en cantidades, en números, en lo que podemos cuantificar, ojo, cuantitativo. No es cualitativo, porque, pues es una consonante, es una vocal. Eso sería cualitativo, pero vámonos a enfocar entonces en lo que el término de variable. En matemáticas, en estadística, cualquier icono gráfico, normalmente utilizamos las letras, el alfabeto, pues para referirnos a una variable, porque esta representa cualquier valor, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque puede ser mucho, puede ser poco, puede ser más o menos, puede ser menos, puede ser negativo, se puede multiplicar, etcétera, etcétera. Es muy variable. Entonces, en nuestros fenómenos, cuando no conocemos algo realmente y por eso lo hipotetizamos, utilizamos las variables. Es que puede ser esto, puede ser aquello, no lo sabemos todavía con certeza, tenemos que hipotetizarlo. Entonces, recapitulando, cuando nosotros estamos analizando un fenómeno, este está obviamente implicado o hay involucrados factores, o sea, aquellas cosas que lo están manifestando. Ejemplo, vamos a suponer un paciente que tiene una enfermedad. Está mal, está desequilibrado, está manifestando fiebre, pero la manifestación de la fiebre puede ser causada, es variable su etiología. Yo creo que hasta ahí todos me siguen. Entonces, hay que evaluar, hay que estudiar cuál sería la causa del por qué el cuerpo está reaccionando con la fiebre. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, al final de cuentas tiene que ser una infección. No es espontánea de repente que nos pasen fiebres así nada más, porque ni siquiera los hipocondríacos, hasta donde tengo entendido, se pueden manifestar a sí mismos las fiebres. No hay casos reportados al respecto. Y por lo consiguiente, tiene que haber una infección en el organismo, pero no sabemos todavía qué es. Entonces, eso en un experimento que se está estudiando en un fenómeno es una variable porque podemos hipotetizar, puede ser un procarionte. No, pero ¿qué tal si es un virus? ¿Qué tal si es COVID? ¿Qué tal si entonces es un protozoario, una amiba come cerebros? Si se fijan, puede ser todo junto con, digo, no todo al mismo tiempo manifestándose. Digo, sería bastante mucha mala suerte para ese pobre paciente, pero digo, no es que sea imposible, porque si metemos estadística, no, claro que un organismo puede ser infectado por protozoarios, por procariontes y por virus, pero digo, yo creo que no le podría hacer frente el sistema inmune de ese organismo si tuviera todos esos, y menos si estuviese inmunocomprometido. Fíjense, todo esto que estamos mencionando son factores. La edad del paciente, que si es inmunodeprimido, que si es género femenino o masculino, digo, dependiendo de las alteraciones que puede llegar a manifestar, porque hay ciertas, por ejemplo, alteraciones, neuropatías que son más frecuentes en varones que en mujeres, digo, por mencionar un ejemplo. Entonces, todos estos, si se fijan, son factores y que al mismo tiempo son variables. Es lo que les digo, de repente es un poquitín complejo, pero para que nos quede claro y entendido, todo lo que está implicado, todo lo que está involucrado en un fenómeno, número uno, pues son factores. ¿Por qué? Porque, una infección, eso yo sé, y obviamente porque estamos en las ciencias de la salud, la manifestación de la fiebre, las reacciones febriles, algo anda mal, algo está infectando el organismo y no lo estamos viendo todavía, pero sabemos que esa respuesta es parte natural de nuestra fisiología. Ok, eso es un factor, tiene fiebre, fiebres altas y por lo consiguiente hay que controlarlas, hay que tenerlas manejadas, pero no sabemos qué lo está ocasionando. Por lo consiguiente puede ser cualquiera de lo que estábamos mencionando. Esa es la variable. Ok, el factor es la fiebre. ¿Quién la está ocasionando? O si un procarionte, o si un virus, o si un protozoario, reacciones alérgicas, tal vez es alérgico a algo, cuerpos extraños, antígenos, etcétera. Esas son las variables. Esto es A, B, C, cualquier letra en álgebra. El factor es la fiebre, su manifestación es la variable. A ver, vamos a hacer estudios de cultivo, vamos a sacarle muestras de sangre, hay que hacer cultivo a ver si es procarionte, si es esto, si es el otro. Claro, hay algunas manifestaciones ya como muy particulares. Esta, por ejemplo, ¿no? Pues es característico, poliomielitis, ¿no? Pues este virus que obviamente te puede llegar a dejar parálisis en tus extremidades, digo, ya sería muy particular, obviamente hay que hacer una revisión. Es este fulano, esto es lo que me está ocasionando la infección en el organismo de este paciente. ¿Cuál es el factor? Ok, lo que se está manifestando que podemos apreciar, pues las reacciones febriles. En el caso, por ejemplo, las meningitis, que es súper característico que, por ejemplo, ¿no? Que el endurecimiento, que está muy rígida la nuca,
que en el caso de que tiene que flexionar las rodillas, en la maniobra de Kernig, bueno, que en teoría se supone que se le están explicando en neurología, esos son factores, pero no sabemos quién está ocasionando la meningitis. Bien pueden ser, bueno, las encefalitis son más causadas por virus, pero en el caso de los procariontes pueden ser varias cepas. Esa es la variable. Ok, el factor meningitis, ya se me está produciendo la reacción en el organismo, súper característico. Ahora, ¿quién me lo está ocasionando? Esa es A, B, C, cualquier letra que ustedes gusten y prefieren y quieran. Esa es la variable de nuestro, en este caso del fenómeno que estamos estudiando. Puede ser cualquier cosa, pero ya conocemos lo que está, la consecuencia de eso. En este caso, por ejemplo, ¿no? Meningitis, normalmente son procariontes y de hecho son peores que en el caso de los virus, pero vamos a dejarlo sencillo. Entonces, en el caso de la meningitis, ¿quién me está ocasionando eso? Vamos a tener que hacer esa es la variable de respuesta. Ojo, ya le estoy metiendo nombre y apellido. Las variables de los factores implicados, ok, bueno, ya el cuerpo, el organismo manifestó, vamos a dejarlo sencillo, la fiebre. Ok, ¿quién me está ocasionando las meningitis o la fiebre o las inflamaciones de las meninges? Ok, bueno, pues entonces hay que hacer ahora sí más particular para ver si es este procarionte, si es este del otro. ¿Qué tal si es un protozoario, una amiba come cerebros? Porque sí las hay. Fíjense, entonces se vuelve un poquitín más complejo, más complicado y hay que actuar rápido porque obviamente el tiempo es un factor. Eso es otro factor. Ese sí no es variable. Bueno, en el sentido de que depende, si pasa más tiempo, pues hay una correlación de que va a haber más daño en el organismo, ¿verdad? Si no se atiende a tiempo. Entonces, es un factor constante en ese sentido de que podríamos ser discutible en que, bueno, varía si se atiende rápido, si se atiende más o menos, o si se atiende de manera negligente muchísimo después, pero sigue siendo tiempo constante. ¿Por qué? Porque está Pero el tiempo siempre transcurriendo. corre. Efectivamente, por eso les decía, este sí es una constante, porque a ver, no, espérame, ponle pause a tu reacción alérgica y tu inflamación, perdón, y vamos viendo, dame tiempo, déjame checarte, o sea, no, desafortunadamente no pasa así en los sistemas, digo, o sea, el universo no se va a detener, creo que a ustedes sí les había explicado, o no, no me acuerdo si lo habíamos discutido, lo de la generación espontánea, o sea, hace la formación de las primeras células según la teoría de la abiogénesis, o sea, porque termodinámicamente hablando, a mí se me hace total y completamente absurdo, inclusive en biología se los manifesté, que la teoría de la biogénesis nos dice que todos los componentes estuvieron interactuando entre sí hasta formar mágicamente, y lo digo responsablemente, mágicamente, la primer célula, ser vivo de la superficie de nuestro planeta. Eso dice la teoría de la biogénesis y es la más aceptada. ¿Por qué? Porque no, digo, yo apoyo mucho más la panspermia, pero sigue siendo la incógnita, la variable. Ok, la manifestación, el factor es vida, ¿no? Vamos a hablar en términos matemáticos. La constante es vida. La variable, ¿cómo se originó? Ok, a lo mejor sí, combinación de elementos, pero no necesariamente en la superficie de la Tierra. ¿Qué tal si en algún cuerpo celeste, en algún asteroide, en la superficie de algún otro lugar, estuvo combinándose en el vacío y cuando llegó y se impactó en la superficie del planeta, pues encontró condiciones para, no sé, digo, estoy hipotetizando. Se me hace más lógico que decir, no, pues en el caldo primitivo todo salió ahí y salieron todas las bacterias. Digo, salieron, pues sí, seres procariontes. Eso nos dice la teoría de la biogénesis. La conclusión, la constante es, bueno, se formó la vida, sea como haya sucedido, la variable, en este caso, en este fenómeno, es cómo fue que sucedió. Si por la interacción, ojo, y por eso les mencionaba lo de la termodinámica. O sea, en el caso del caos, es que el universo en sí, la vida es el enemigo del caos, de la entropía. ¿Se acuerdan que les había mencionado? Que cuando les de qué es la vida, pues es el constante equilibrio en contra de la entropía, es decir, el caos que reina en el universo. Porque la materia no quiere gastar energía, simple y sencillamente quiere dejarse llevar con el flujo. En este caso, pues la entropía, es a lo que le llamamos el caos. Entonces, la vida es la contraposición, es el antónimo, es lo contrario, es lo opuesto a la entropía, o sea, todo este desorden, ¿no? Pero bueno, el caso es, ahí si se fijan, esas variables, ¿cómo fue que ocurrió la primera célula para que se originara la vida? Es una variable, puede ser cualquier cosa. La constante es la vida, pues ya nos queda claro, pues sí, que la homeostasis, el mantenimiento del equilibrio interno, que ocurren y suceden reacciones bioquímicas, etcétera, etcétera. Esa es la constante. Pues sí, ya estás vivo, qué bueno, estás aquí en esta realidad. Pero ¿cómo fue que se empezó? ¿Cómo fue que se originó? Porque inclusive si nos basamos en las teorías celulares, toda célula proviene de otra preexistente. Si lo recuerdan y si lo estudiamos, omnicélula es célula. Pero ya que cómo se originó la primera, Luca, The Last Universal Common Ancestor,
Esa es la variable. Yo creo que hasta aquí me sigue, ¿no? Con respecto a todo esto de lo que quiere decir una variable. Bueno, marco teórico, pues yo creo que ya no hay dudas. Los antecedentes, tipos y diseño de instrumentos. Bueno, esto no sé qué querrá decir, tipos y diseño de instrumentos. Me imagino que más bien se refieren a los métodos estadísticos o esto sí, estoy de acuerdo, la metodología. Porque instrumentos, aquí le faltaría un paréntesis. Instrumentos que de medición, instrumentos para recopilación de información. No sé, aquí esto sí está muy ambiguo, no está muy claro, pero bueno, vamos a suponer, a dejar en el entendido, tipos y diseño que tiene que ver con metodología. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que quedar claro qué voy a hacer, para qué lo estoy haciendo. Es como si a mí me interesara hacer una encuesta, por ejemplo, a futbolistas profesionales, y, y de repente cambio, porque, por ejemplo, a ver, para hacer un mejor ejemplo. Ok, ok. Si yo quiero diseñar una metodología para realizar una encuesta a los futbolistas profesionales y de repente me brinco a cultivo de bacterianos, de procariontes que pueden ocasionar infección, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ahí por eso la metodología tiene que ser congruente, tiene que haber una cohesión. Es exactamente lo mismo, todo se va repitiendo en el protocolo. No vas a empezar hablando de un título y decir infecciones respiratorias para terminar mencionando jugadores profesionales de fútbol. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que haber, es a lo que le llamamos en la locución latina non sequitur. Non sequitur quiere decir que no tiene seguimiento, que no tiene pues sí, congruencia o coherencia. Estás hablando que A más B es igual a Z. O sea, que tiene que ver las dos primeras letras del alfabeto con la última. Digo, si estamos hablando de álgebra, pues podrán tener otro significado, pero en términos sencillos. O es como decir uno más uno es igual a 3. O sea, es non sequitur, no tiene ninguna lógica apreciable a menos que se explique y se justifique. El número uno en este caso con prima vale 2. Ok, bueno, ya entendí. Entonces, uno prima vale 2 más uno 3. Pero bueno, es entrar de nueva cuenta en álgebra, ¿no? El caso es que cuando nosotros estamos estableciendo nuestra metodología, obviamente estamos interesados en obtener un resultado favorable, bueno, perdón, no me corrijo, un resultado que bien puede demostrar o puede completamente desmentir lo que nosotros estamos planteando en la hipótesis, que dicho sea de paso, se formuló en forma de pregunta, esa sería nuestra pregunta de investigación. Ahora, se reformula en el caso de la hipótesis, ya no es una pregunta, ya es una declaración que me estoy con, obviamente, lógica y razonado. Ok, esto sucede, este fenómeno, por estas razones, estos son los factores, y por lo consiguiente sucede de esta manera, ¿no? Ok, esa es tu hipótesis. Todo tiene que tener un seguimiento, incluyendo tu metodología. Insisto nuevamente con lo del ejemplo de las infecciones respiratorias y los jugadores de fútbol. O sea, si tú estás empezando con las infecciones, bien puedes especificarlo con procariontes, con bacterias, neumococos, lo que ustedes gusten y que prefieran. No vas a hacer una metodología, voy a encuestar a jugadores al menos, ojo, si tiene relación, si está vinculado, que los jugadores que presentan enfermedades respiratorias, digo, ahí sí tendría justificación y estaría ad hoc. Esa es otra locución latina que quiere decir que está implícito o que está dentro del tema, está congruente, ad hoc. Por eso de repente si alguien por ahí escuchan o si ustedes lo utilizan, que les recomendaría que así fuera, las locuciones latinas, sí queda ad hoc. O sea, queda al punto, queda exactamente dentro de lo que es de la temática o de lo que sea que ustedes estén haciendo o estén platicando en ese instante. Entonces, con lo de la metodología, precisamente, obviamente tiene que tener relación con su hipótesis. Si yo quiero averiguar, ok, vamos a suponer, ahora vamos a intercalar los dos temas, que también los jugadores profesionales se pueden contagiar de COVID, ¿no? Ojo, ya estamos ahora sí haciendo una congruencia, ya no es non sequitur. Entonces, en mi metodología, yo voy a establecer, ok, me voy a entrevistar con jugadores profesionales y les voy a preguntar para obtener información con respecto a si ellos también se han enfermado en algún punto de su vida profesional, o bueno, ya dependerá de ustedes de la información que quieran recabar. Digo, porque sería imposible que ninguno de ellos se haya enfermado jamás de algún tipo de infección respiratoria. Y entonces, ahora sí, establecen su metodología y ahora ya, ok, vamos a entrevistar, vamos a obtener información, vamos a preguntar si a estos, a los sujetos experimentales, digo, no son como conejillos de India, ¿no? Los famosísimos que les dicen que porque estamos así, ratones de laboratorio. Simple y sencillamente son sus sujetos. La manera apropiada para referirnos precisamente a ese tipo de individuos es los sujetos experimentales. O, por ejemplo, si son sus pacientes,
Y no es despectivo ni nada, ni mucho menos. Un sujeto experimental es precisamente la persona con la cual ustedes están obteniendo la información. ¿Para qué? Para respaldar o para refutar su hipótesis. ¿Qué tal si se cumple? ¿Qué tal si no? Pues se vuelve apócrifa, la reformulan y entonces ya ustedes, ojo, no es pérdida de tiempo, también hay que ver eso. ¿Por qué? Porque esa información que ustedes obtuvieron y concluyeron que resultó ser apócrifa, su hipótesis o lo que hayan planteado desde el comienzo, alguien que está leyendo su trabajo va a decir, ah, mira, ya se hizo, ya no tengo que consumir tiempo, ni recursos, ni nada, ni volver, ni hacer un protocolo establecido nada más para eso. Por ejemplo, ¿no? La encuesta de estos jugadores o de usted, lo que ustedes gusten y quieran, de cualquier paciente, de cualquier, lo que se dedique, su profesión y demás. Entonces, mira, porque, no sé, Cassandra de la Torre ya lo hizo, o José Albino, o Diego. Ah, mira, ellos ya hicieron, ahí está su metodología, les estuvieron haciendo encuestas a los jugadores profesionales y resultó por X o Y que haya resultado sus conclusiones, pues que no era por allí. Por lo consiguiente, su hipótesis se vuelve apócrifa, no se cumple, pero ustedes concluyen de manera profesional, no fue lo que buscábamos o no se cumplió tal cual como habíamos planteado, formulado la hipótesis. Por lo consiguiente, se concluye que efectivamente, que de manera negativa el resultado no va por ahí, ¿no? Por decirlo de manera general. Entonces, en cuanto alguien revisa ese trabajo, ya dice, ah, perfecto, me ahorré muchísimo tiempo porque ya está aquí el reporte de tal autora, de tal autor. Ah, ok, entonces ya no necesito tener que concentrarme en esto. Vamos a cambiarle las variables. El factor, por ejemplo, sigue siendo el mismo, ¿no? Que las infecciones respiratorias. Vamos a cambiarle entonces ahora. ¿Qué tal si los sujetos experimentales ya no van a ser los jugadores profesionales? ¿Qué tal si ahora van a ser los infantes de 6 a 10 años? Por ejemplo, ya es variable. Eso es una variable. ¿Y el factor cuál fue? Las infecciones respiratorias. No sé si hasta aquí va quedando más o menos claro, entendido el cómo hacerlo de la metodología. Bueno, que está, insisto, nosotros no nos vamos a enfocar en eso porque pues también por cuestión tiempo pues no nos lo permite, pero pues para que lo vayan aprendiendo, porque obviamente quien esté interesado, que sí son varios, en la elaboración y redacción de sus respectivas tesis, pues para que ya no les presente ninguna, ah, sí, cierto, que los factores involucrados, ah, que la variable de respuesta, ah, que mi sujeto experimental, y así de sencillo. Sí, más o menos, sí está quedando más o menos. Sí, profe. Entonces, en conclusión, las variables es lo que vamos a hacer como una, como quien dice, experimentación, pero no a fondo, sino como algo superficial. En el caso de su tesina, sí, ustedes tienen que reportar lo que hay al respecto. Ahora, si ustedes quieren mencionar eso con los experimentos de otros autores o autoras, entonces, digo, pero ustedes ya no se tienen que preocupar, simplemente tienen que redactar o tienen que explicar lo que otros ya hicieron. Ah, por ejemplo, el sujeto experimental de la Torre Cassandra fueron los infantes de 10 a 14 años, ¿no? Casi, casi en la pubertad, o prácticamente los pubertos. Y él, en sus experimentos obtuvo estos resultados y por lo consiguiente la variable de respuesta fue las contusiones o las luxaciones de los jóvenes que se dedican o quieren dedicarse al deporte profesional. Por ejemplo, entonces el sujeto experimental son los pubertos, el factor son las luxaciones, son en este caso las lesiones que se pueden llegar a encontrar o manifestar cuando están practicando el deporte. No sé si, pero sigue siendo una recapitulación, perdón, un compilado de información de todo lo que ya está publicado allá afuera, en nuestro caso con nuestra tesina. Ya cuando ustedes estén elaborando su tesis, ahí sí, ustedes van a tener que proponer la metodología, claro, asesorándolos, no nada más así los avientan y a ver, pues dime que proponme algo, a menos que ustedes así lo quieran. Pero obviamente para eso tienen sus asesores y ya les dicen, ok, ¿por qué no? Mejor hay que aplicarlo así, hay que utilizar esta metodología. Eso también es importantísimo. O sea, si ustedes van de nuevo, o sea, si van a crear una metodología desde cero, es más complejo. En cambio, si únicamente cambian una variable, es lo que decíamos con los ejemplos, usan la misma metodología, pero todo su tiempo y todo su esfuerzo lo van a dedicar a encontrar el resultado de cambiar esa variable de ese factor. Vamos a suponer en términos simples, si estamos cultivando bacterias, medios de cultivo, ¿qué tal si todos los protocolos dicen, ah, pues la temperatura ideal, 37 grados centígrados y se acabó? Ya, no hay más. Pero ustedes varían ese factor y dicen, no, pues yo no quiero 37 grados, yo quiero 25. No, hipotéticamente hablando, no hay reportes de esta misma cepa de este procarionte con temperaturas de 25 grados. Es el mismo factor, o sea, la temperatura en este caso, pero nosotros estamos variando
el valor, o sea, en lugar de 37 lo estamos bajando a 25. Y suponiendo que es su tesis, bueno, lo tienen que hacer, lo tienen que experimentar para poderlo reportar y concluir. Pero si ya es un estudio que alguien más hizo, entonces ustedes en su tesina, sí, la mayoría, todos reportan que los procariontes crecen ideal en las condiciones de 37 grados. Esa es la variable de respuesta, el crecimiento del procarionte. El sujeto experimental es el procarionte y el factor es la temperatura. Atención con el juego de palabras. Entonces, si alguien ya lo hizo, pero resulta que José Albino empezó a cultivar estos procariontes a 25 grados obteniendo resultados semejantes. Por lo consiguiente, se concluyó que este procarionte es tan resistente o no le importa tener temperaturas templadas o tener temperaturas como en el caso del organismo del cuerpo humano, 37 grados que sería la ideal. Entonces tiene todo ese rango para crecer de manera eficiente. Y esa sería la conclusión en base a la información que ustedes están consultando. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Me quedó pendiente porque no lo he revisado y me da pena. Vamos a revisar el trabajo. ¿Dónde está nuestra queridísima Natalia? Aquí, perfecto. Ahí está, a ver, Tesina. Vamos a revisarlo ya detenido. Digo, sí los he visto, pero necesito dedicarles un poquito más de tiempo y qué mejor que aprovecharlos de una vez para irlos analizando. Ojo, estas observaciones no es únicamente que se las esté aventando a los que les esté abriendo sus trabajos, sino que obviamente es una retroalimentación para que nos funcione a todos. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar con el título del trabajo de esta tesina que dice Rehabilitación y Prevención Kinesiológica en músicos y la musicoterapia. A ver, aquí esto me llamó mucho la atención. O sea que aquí en el caso de nuestra autora, nuestra queridísima Natalia, de hecho me gusta mucho su portada, usted lo está enfocando a los músicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé qué tal si están cargando guitarras todo el tiempo y a lo mejor, no sé, tienen lesiones de columna. No, va encargado o dirigido directamente a los que son músicos y por eso puse estas dos imágenes. Es específicamente entre esos dos instrumentos y también está hablando sobre la rehabilitación y prevención en la musicoterapia. O sea que aparte de que usted se está enfocando en violinistas y guitarristas, también está entrando en tema de la musicoterapia, es decir, en la aplicación de las melodías para rehabilitaciones y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, fíjese que en el curso anterior tuve algo muy semejante, pero sí se enfocó únicamente a la musicoterapia. Pero esto está súper interesante y original en el sentido de que, bueno, nos está enfocando a violinista. Ojo, me imagino que en su introducción y a lo largo de su trabajo va delimitando y va indicando que precisamente lo que usted se enfoca es a los violinistas y guitarristas, ¿verdad? Sí. ¿O me gusta? Ok, perfecto, excelente. Sí, porque en músicos, pues pueden ser bateristas, pueden ser trompetistas, pueden ser saxofonistas, pueden ser pianistas, etcétera, etcétera, porque pues es algo muy amplio, es bastante. Pero si lo Sí, estamos... como resumir, como para no ser el título más grande de lo que ya es. Sí, porque inclusive, fíjense, a veces, digo, aquí no pasa nada, pero respecto a sus tesis, no hay de otra, porque probablemente si esta fuera su tesis, sí le tendrían que hacer esa observación y decirle, ¿sabe qué? Es que músicos, pues está mencionando todos en general, pues todos los que toquen un instrumento, sea de cuerda, sea de viento, sea de percusión, o cuerdas entraría también el piano. Entonces, habría que especificar un poquito más. Podría inclusive, digo, no aquí, aquí está bien, no pasa nada, nada más le hago la observación. Podrían mencionarle, ok, ¿por qué le parece si mejor le pone en músicos o en, pues que de todas maneras tenemos que decir instrumentos de cuerda? Tendríamos que hacerle alguna adecuación, porque hay veces que sí los títulos se extienden demasiado porque tienen que especificarlo. No es el caso en este momento, pero nada más ahí se lo dejo como una observación, pero está bien, digo, si a lo largo del texto, a lo largo de su cuerpo del documento, nos va señalando, aclarando que va específicamente a este tipo de músicos o de artistas. Digo, es mejor ponerle músicos a ponerle en artistas, ¿verdad? Porque, bueno, un músico podría ser considerado como tal. Por ejemplo, nuestra compañerita Ariadna, que podría ser una artista debido a que tiene una muy melodiosa voz y por lo consiguiente también entraría dentro de la categoría de esta nomenclatura. Pero aquí está, kinesióloga Natalia Carolina Gutiérrez Marín, perfecto. Es una muy bonita portada, está muy bien hecha, eso me gusta. Índice, muy bien, bueno, el índice en general, portada, índice, introducción, antecedentes, pues todo lo que se solicitó desde la última... Ojo, espero que la siga nutriendo,
para que no me la dejen hasta el final y para el segundo parcial. Y es que, profe, no me... ojo, esto no lo digo por nadie en particular, lo digo como ejemplo. Que yo entiendo y por eso les di la flexibilidad y por eso se lo señalo en este momento, que no se esperen a que se les pase el tiempo. Dedíquenle una media hora, 1 hora, 1 o 2 días a la semana. El fin de semana lo tienen completamente libre, a menos que estén trabajando en algo. Bueno, pues por lo mismo ustedes tienen que estarse generando sus espacios de trabajo, o sea, sus cronogramas. De hecho, eso también lo explicaremos posteriormente. Pero bueno, entonces avanzando y decimos, este es el índice. ¿Por ahí algún comentario? Sí, algo que le quería comentar era que estaba modificando otra vez el índice y también, bueno, lo que es el margen de la hoja del documento, también lo modifiqué, pero por lo mismo se hace como que más chiquito porque ahí está muy grande, o lo dejo así. No, eso ya será a su gusto. Digo, usted es la autora y es su trabajo, es como usted lo quiera organizar y presentar. No hay ningún problema, siempre y cuando se estén cumpliendo los señalamientos que se les están o que se les están pidiendo para que tenga y esté bien hecha su tesina. Ya los accesorios, que si, por ejemplo, ¿no? Imágenes, colores, márgenes y todo eso es completamente libre, es a su gusto. Ya dependerá cómo ustedes nos lo quieran presentar. Ok. Pero eso sí, nada más respetando el formato básico, fundamental de sus tesinas. Ya como usted lo quiera, si le quiere quitar el margen y nada más ponerle un cuadrito que esté completamente al borde de color, digo, no sé, por ejemplo, azul o que combine con su tono que tiene en la portada, pues sí, o sea, eso ya será como usted lo guste y lo prefiera. No, no hay ningún inconveniente. Para todos, obviamente. Bueno, entonces aquí está el índice. Esto, a ver, déjeme checar abajo. Ah, ok, nada más es esta página. Bueno, entonces sin problema, porque como se está refiriendo al índice, sí está muy bien. Nada más preferiría, digo, esto es una recomendación, que la imagen quedara por encima del margen. O sea, creo Sí, que en Word me parece que tiene la opción porque se vería pues más estético. Le pone sí, posición delante de texto y según yo sí tiene que ponerse por encima del margen. Pero bueno, ahí le puede ir calando, le puede ir practicando y puede ir estando hacerle ahí varias adecuaciones que para que luzca lo mejor para a usted le convenga y se vea mejor. Luego, bueno, introducción, aquí está su cuartilla, lo cual está perfecto. Aquí se mencionará, ojo, atención, perfecto. Ok, nos está aclarando que aquí se va a comentar, se va a explicar y la información va a estar enfocada en este caso, lo de los músicos. Digo, esperaría que esté bien mencionado y redactado. Bueno, eso es un avance, es práctica, estoy de acuerdo, pero para su segundo avance y para todo mundo, claro que por supuesto que tiene que estar un poquito más enfocado, o sea, ya tiene que tener los detalles, que es lo que estamos analizando en estos casos. Y aquí está, de hecho, efectivamente, los instrumentos de violín o viola y la guitarra, lo cual lo que nos estaba comentando nuestra compañerita Nancy, perdón, Natalia, y efectivamente es que por Gutiérrez Marín me acordé. Dice, ok, la introducción, la rehabilitación y prevención kinesiológica de los músicos. Un kinesiólogo, un músico puede ganar mayor velocidad, resistencia, fuerza, agilidad. Ok, son datos generales muy de introducción, precisamente por eso lo tenemos en esta sección. De antecedentes, pues sí tenemos nuestra cuartilla un poquito más, ¿sí? Y efectivamente, ojo, bueno, aquí podría usted misma ponerlo como digo, es una sugerencia nada más, podría estarlo estableciendo como capítulos. Capítulo número 1, ¿no? Los antecedentes de la musicoterapia. Y ahí usted puede mencionar, ¿no? Pues que desde que se conoce con los registros arqueológicos, que cuando el contacto con los neandertales, que ya se tenían flautas de hueso, etcétera. Digo, es una sugerencia nada más, es una observación. Incluso aquí dice, con el paso del tiempo ha surgido con el motivo de la expresión del ser humano, ok, implementando instrumentos y surgió al comienzo con el canto de los pájaros, el latido del corazón, ok, la percusión, estos fueron los motivos para implementar un poco de la música. Bueno, pues aquí viene información, ¿no? La musicoterapia, la madera hecha música. Aquí, ok, la guitarra y el violín. Esto está muy interesante, de hecho, fíjese, por eso le recomendaba que podría, digo, si así lo gusta, así si lo desea hacer, los puede convertir en capítulos. O sea, todo lo que tiene que ver con antecedentes está bien, digo, porque es el comienzo y digo, en teoría se supone, y por eso les insisto, lo siguen desarrollando, lo siguen redactando. Me gustaría que así fuera, para que no lo dejen todo hasta el final y entonces otra vez se nos presente el inconveniente de sí, que,
Entonces, aquí toda esta cuartilla, por ejemplo, digo nada más una sugerencia, la puede dedicar a lo que existe, porque por eso son los antecedentes, de Ujú. evidencias desde que tenemos arqueológicas, porque desde todas las culturas ha existido música. Inclusive aquí con nosotros en Mesoamérica tenemos los silbatos, tenemos también la percusión, los tambores. Incluso puede irse un poco más atrás. Cuando eran cazadores recolectores, por supuesto que también es totalmente, esto es hipotetizarlo, pero está bien mencionarlo porque claro que es, no sé si obvio, pero claro que es aceptable, que también existían personas como nuestra compañerita Ariadna, que tenían muy buena voz y que hacían melodías, hacían vocalizaciones y por lo consiguiente, pues entretenían pues a los integrantes cuando éramos cazadores recolectores, por ejemplo, en el caso de que estuvieran reunidos y por lo consiguiente, pues escuchaban los cantos de estas personas, o sea, y de ahí también podría mencionarlo, digo, es hipótesis, pero por supuesto que es aceptable. No se podría, bueno, o sea, no se podría comprobar, pero con el comportamiento humano que tenemos en la actualidad, pero claro que por supuesto que sería aceptable. Que en aquellos entonces también existieran personas con muy buenas voces y estas vocalizaran y hicieran estos cantos y pues para motivar y entretener a sus escuchas, a los que estuvieran, a su público que estuviese escuchando esas vocalizaciones. Luego, capítulo 2, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, entrar en materia. ¿Qué es la musicoterapia? Ah, ok. Por ejemplo, ¿no? Para la relajación, para el estrés, reducir niveles precisamente para calmar a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Ya podría mencionar aquí, digo, dependiendo de las fuentes que usted esté consultando, ¿qué tal si tiene alguna que mencione? No, pues que la corte del emperador chino, que cuando tenía a sus músicos y que quería ambientar y que quería tener allí un ambiente agradable, que muy propio, por ejemplo, ¿no? Que cuando tenían, bueno, estoy hipotetizando. Claro que sí sucedía, por eso le comento, dependiendo de las fuentes que usted esté consultando, pues aquí es donde usted puede, incluso si lo menciona, dice en por ejemplo, en España. Ok, terapia se empezó a implementar en diferentes ámbitos, salud y se implementaba en hospitales públicos. Pues sí, para tener un ambiente pues relajado, tranquilo, para que se vuelva un poco más agradable a los pacientes. La madera hecha música, ok, aquí está hablando de los instrumentos. Claro, esto es el adelanto, ¿no? Es nada más el comienzo, es su etapa incipiente. Entonces, por eso le recomendaba, lo puede separar en capítulos o si lo quiere dejar así como subtítulos, digo, está bien, al final de cuentas, pues es como usted nos quiera presentar su información. Ahí están los antecedentes. Ahora, lo que les comentaba, para recapitular con respecto al estado del arte, vamos a suponer, si yo les estuviese exigiendo el estado del arte, ok, ya nos mencionó que desde la época de cuando éramos cazadores recolectores y que se tienen evidencias arqueológicas, que supuestamente instrumentos hasta de viento hechos con hueso, etcétera, y que pues a lo largo de la historia de la humanidad la música se ha encontrado presente y siempre ha estado con nosotros y nos ha acompañado hasta la actualidad. Ok, punto y aparte, estado del arte. A ver, ¿cómo se utiliza la música para el tratamiento de pacientes hoy en día? Ahí es entonces ahora sí donde tendríamos que hacer, claro, yo les recomiendo que, y aparte porque así es como tiene que estar hecho, en este caso, con este formato que yo les estoy solicitando, tienen que mencionarlo en los antecedentes, ok, desde el pasado, cómo fue cambiando, cómo fue avanzando, mejor dicho, junto con el tiempo, en todas las épocas de la historia de la humanidad, hasta llegar a la actualidad. Ahora tampoco no les exijo de que, tal cual, desarrollenme una cuartilla de como si fuera estado del arte, pues no, con que me hagan mención, pues hoy en día, por ejemplo, ¿no? Con el tema de nuestra compañerita Natalia. Se utilizan actualmente en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Estoy hipotetizando música clásica para la relajación y evitar, no sé, las subidas de estrés, de ansiedad, de depresión, en pacientes que pueden llegar a presentar ciertos cuadros clínicos o que presenten ciertos padecimientos que incluso pueden llegar a ser terminales, digo, no sé, dependerá cada caso. Pero igual está mencionando, si está la información allí que la está presentando, que hoy en día sigue utilizándose la música como terapéutico para este tipo de situaciones. Digo, ahí ya eso sería un ejemplo del estado del arte. ¿Por qué? Porque ya se está diciendo, se está explicando, se está señalando, hoy en día se sigue utilizando para esto. Muy particularmente, hay reportes de que en tal clínica o en tal lugar o en tal sanatorio, hospital, se utilizan, inclusive, no sé, pueden ir mariachis o no sé, para alegrar a los que se encuentren internos, a los pacientes en esos lugares, en esos establecimientos. Y digo, es hipótesis, insisto. Pero si está el reporte, estaría interesante mencionarlo. ¿Por qué no? Porque ahí tienen violines y tienen a guitarristas, efectivamente. Luego, la justificación también, aquí tiene su cuartilla.
bueno, pues no lo voy a leer todo, ¿no? Pero está bien, presenta el título, presenta biomecánica del movimiento, ejecución de movimientos adecuados. Ah, estas son las preguntas, ok, que nos estaba señalando el otro día. Pero ¿por qué solo el violín y o la guitarra? Ok, y aquí usted está justificando y se está respondiendo a sí mismo. De hecho, fíjese, esta podría ser una pregunta de investigación. O sea, ¿por qué nos enfocamos entonces únicamente a los instrumentos de cuerda, más particularmente a los violines y a las guitarras? Estoy totalmente de acuerdo. Pero y aquí a continuación usted la está contestando, lo cual está bien, digo, es lo que les decía, y en justificación está también completamente correcto, adecuado y acertado, está bien hecho, y es lo que yo les recomendaba, que si van a querer ponerle las preguntas de investigación, pónganselas en su justificación, porque por esa razón ustedes están planteando el por qué lo están haciendo. ¿Por qué me conviene a mí leerlo? O sea, no solo a mí, sino a todos, pues, porque obviamente van a tener los trabajos, los van a estar subiendo y cada uno de ustedes los puede ir consultando, pueden irse revisando y pues entre también ganando ideas de cómo poder hacer su propio documento. Entonces, ok, eso es nada más, solo eso es una, creo que tenía más. No, ok. ¿Tres, no? A ver, nada más así rápido le estoy dando una revisada. Ujú. Ah, sí, dice, pero ¿por qué? Si bien hemos observado, el violín es un instrumento que demanda tocarse el pie, bipedestación. Ah, perdón, tocarse de pie, ya ni sé leer. Y no sentado como es en el caso de otros instrumentos. Ah, ok, pero aquí está muy bien, porque lo que usted está haciendo es lo que le comentaba el otro día. Se está adelantando al juicio que puede tener o que puede ejercer un lector. Así como de, bueno, pero ¿y por qué se está enfocando únicamente a la guitarra o al violín? Ah, mira, aquí está, pero ¿por qué solo violín o guitarra? Ah, ok, y aquí ya nos está justificando precisamente. Fíjese, de hecho, es una muy buena estrategia, porque aparte de que se está formulando la cuestión, usted misma se está justificando y qué mejor que en el apartado donde precisamente tiene que explicar el por qué lo está haciendo. Efectivamente, ahora, no es necesario, tampoco es obligado, pero sí es opcional y de hecho está muy bien que ustedes mismos le pongan en las preguntas de su justificación, ah, muy bien, ¿y por qué o por qué el interés en el COVID? ¿O por qué el interés en las lesiones, por ejemplo, ELA, ¿no? ¿O por qué igual ustedes van formulando esta pregunta y en su misma justificación, ojo, insisto, no tiene por qué ser obligadamente hacerlo de esta manera, pero también es un buen acercamiento. ¿Por qué? Porque ustedes se adelantan a lo que sea que nosotros lectores, al momento de estar revisando su información y pensar, ok, formularlos la incógnita, bueno, pero ¿y por qué se enfocó al COVID, no? Ya digo, eso sería muy obvio, ¿no? Pues porque es en la actualidad lo que está afectando a nivel global, etcétera. Inclusive si ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué es tan famosísimo o por qué es tan citado el COVID? Nada, pues entonces ya se justifican, porque esto, digo, mencionando, por ejemplo, ¿no? El trabajo de nuestro queridísimo Jorge, o entre otros, de nuestra queridísima Belia, también con lo de la esclerosis lateral amiotrófica. Y aquí está, ¿no? Por otro lado, el violín y la viola se conoce mucho por ser un instrumento correcto o formal y estricto. Oh, el otro lado, musicoterapia, ok, es una herramienta eficaz para la rehabilitación de los pacientes que están en un proceso de recuperación. Así es, eliminando el estrés, ansiedad o depresión, generando un bienestar del paciente. Ok, se está justificando el por qué mencionamos que la musicoterapia se puede aplicar en este tipo de casos y que ya, por supuesto que hay reportes, digo, aparte de que cualquiera disfruta una buena pieza musical, digo, a menos que sea un sordito y pues no pueda percibirla, pues ni modo, ¿verdad? Y si no, sentiré únicamente las vibraciones en la superficie de su cuerpo o en las oquedades, por ejemplo, en los pulmones, ya ven que de repente retumba, pero no es lo mismo, digo, no se aprecia de la misma forma. Ahora, otra cosa importante aquí, ojo, no significa que no, bueno, aquí nada más le faltó cerrar el paréntesis, cuidado con esos detalles, la justificación no necesariamente, igual que el planteamiento del problema, en que todas las demás secciones, excepto, bueno, marco teórico, pero por supuesto, o sea, antecedentes, entre paréntesis, es así, indudablemente e indiscutible, tiene que presentar sus fuentes, o sea, tiene que estar citado lo que estén mencionando. Aquí, como se está explicando el por qué lo están haciendo, no es del todo necesario, pero si van a estar añadiéndole cifras, si van a estar añadiendo fechas o cualquier otro detalle importante que sea parte de su investigación, en este caso, por ejemplo, aquí nos está poniendo una cita. Ortega, Esteves y Alonso. Son tres autores, ¿verdad? Ortega, Esteves y Alonso 2009. Nada más aquí le faltaría el paréntesis. Ok, está bien, son los primeros apellidos, ok, de los autores. Ahora, en este caso, yo lo recomiendo nada más. Si para que no se vea así como movido, o sea, que no esté
como los renglones que les decía, como escalones, que de repente se ve como asimétrico y muy poco visual, no da muy buena vista, desde mi humilde opinión. Usted lo que podría hacer aquí, Natalia, es Ortega et al, y ahora sí, coma y 2009 cierra el paréntesis. Y si se fija, si hace esa contracción, le quedaría todo en el mismo renglón. O sea, solo serían 4 renglones lo que estaría mostrando en este párrafo. Y así no se le Ujú. brinca al siguiente. Digo, eso es una recomendación y se vale, por supuesto, porque no está dejando de lado a los demás. Bueno, en este caso sí, pero en su bibliografía, si yo estuviese interesado, a ver, ¿por qué menciona esto? El entrecomillado me imagino que lo está sacando del trabajo de estos autores. Dice, el modo en el que puede ser, sí es eso lo que quiere representar en el entrecomillado, ¿verdad? ¿O no es así? O sea, lo saqué de ese párrafo, lo saqué de artículo de una autora que también puse ahí en las bibliografías que mencionaba sobre esos autores. Ah, ok, entonces, por eso me preguntaba. Lo que aquí sería importante tener entonces en cuenta es que si usted está citando a estos autores, la bibliografía tiene que ser de ellos. Porque si me está citando a la autora de donde usted lo sacó, entonces aquí tiene que estar esa autora. No sé si me explico. O lo que pudiera Sí, ser, adelante, perdón. es que la autora estaba citando a estos tres autores y a mí se Ujú. me ocurrió más bien en vez de poner de la autora, porque la autora no dijo eso, lo redactó más bien en su trabajo o en su artículo a esos autores. Ok, pero en Eso su es por eso bibliografía, que le preguntaba. ajá, entonces en su bibliografía están ellos, no la autora. A No, ver, está la autora porque ajá. vamos rapidín a ver aquí. Eh, no sé si recuerde porque dice que no mencionó los autores de estos. Tomás, Efina, no. ¿Se acuerda cuál es la autora entonces en este caso del trabajo que menciona esos tres? Bueno, Ay, la verdad no. suponiendo que sea cualquiera de estos, ¿no? Noelia. Ok, bueno, está bien. En este caso, aquí sí habría muchísima confusión porque si yo digo, a ver, por ejemplo, ¿no? Este es un muy buen ejemplo. Menciona en su texto o en el caso de la justificación, aquí, que ahora, el entrecomillado, y esto para todos, cuando nosotros estamos tomando tal cual literal una expresión, un párrafo, lo que sea de cualquier autor que haya publicado o autora, no es plagio siempre y cuando número uno, le pongamos el entrecomillado a lo que sea que nosotros estemos tomando prestado, por decirlo de una manera simple. Entonces le ponemos el entrecomillado, eso nos indica, quiere decir y queda implícito que lo están tomando textualmente, tal cual, punto y seguido y coma y aparte de lo que se escribió en la obra de esos autores o de esa autora. O sea, eso quiere decir, estoy citando textualmente. Por eso le ponemos el entrecomillado desde el comienzo hasta el final. Ok, ¿quién dijo esto? Y ahora sí, podemos hacerlo de dos maneras. Ustedes mismos en su texto, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Ya puso el entrecomillado y aquí puede poner la sentencia anterior o la declaración anterior se obtuvo del trabajo o recuperado de, por ejemplo, aquí con estos tres, Ortega et al, para no tener, o bueno, si quiere mencionar a los tres no está prohibido, claro que se puede, del trabajo en conjunto Ortega, Esteves y Alonso, y entre paréntesis 2009, lo cual nos induce a considerar que la música siempre ha sido importante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, esa sería una manera de citarlo. La otra es como usted nos lo puso aquí, pero, por ejemplo, si yo quiero decir, órale, qué interesante, déjame revisar la bibliografía, vámonos, aquí dice Ortega, queda implícito entonces que es el primer autor. Vámonos a la bibliografía y yo busco, digo, a ver, como tiene que estar en orden alfabético, ok, dice A, D, E, ok, O, caray, no está la O, Ortega, no veo a Ortega. Ese es el problema, porque es lo que usted me decía, no, es que yo cité al trabajo de la autora, pero ella los menciona y por lo tanto, y por lo consiguiente, menciona mejor directamente los autores. Ok, estoy de acuerdo, pero si menciona a los autores, por lo consiguiente, tiene que referenciarlos en su bibliografía a ellos, porque entonces pasaría esta inconveniente de que, ¿por qué no veo a Ortega? No lo veo aquí. ¿Cómo será entonces? A menos que usted le ponga aquí, porque tiene que estar justificado. Tiene que poner, ok, asterisco, por ejemplo, lo que acaba usted de referenciar, entrecomillado,
Y en el pie de página, aquí sí, yo como lector me doy cuenta, mira, está haciendo un pie de página. Estos autores se obtuvieron del trabajo de fulanita de tal. Ok, ya tiene concatenado, ya está relacionado, está el vínculo. Es como el hipervínculo en internet, cuando nosotros lo presionamos, pues nos manda a la página. Aquí me manda la bibliografía. Entonces, ok, Ortega, Esteves y Alonso, obtenido de Lucila, no sé qué decía, ¿no? A ver, vamos para allá. Y ya aquí vamos a suponer Pilar, ¿no? Mira, entonces lo sacó del trabajo de Pilar del 2006, que el título se llama Musicoterapia, culto al cuerpo y la mente. Muy bien, me queda claro. Entonces, si a mí me interesa conocer el trabajo de Ortega a la vez o no sé qué, a ver, está por aquí. Estos. Si yo quiero conocer el trabajo de Ortega, Esteves y Alonso, entonces tengo que acudir primero al trabajo de Pilar, que ya está aquí referenciado en el pie de página. Estos autores obtuvieron del trabajo de Pilar. O sea, obviamente, pues el nombre de la autora y el año y el nombre del título, el título de su trabajo. Perfecto. Entonces, en la bibliografía, quien voy a encontrar es a Pilar, por ejemplo. No sé si será ella, pero... Y de esa forma usted ya queda implícito. Quien dijo este entrecomillado es Ortega, Esteves y Alonso, pero ese trabajo lo voy a conseguir, lo voy a poder referenciar del trabajo de Pilar. Aquí está el pie de página. Obviamente aquí que, por ejemplo, le puede poner un 1, superíndice, como si fuera la potencia en cuestión de álgebra, pero bueno, aquí le pone el 1, haga de cuenta superior aquí, arriba de los demás. Y yo los demás inmediatamente entendemos, va a haber un pie de página. ¿Por qué? Porque ahí tiene un numerito, tiene una A, una B, una C, un asterisco, lo que sea. Un símbolo que nos indica, presta atención, esto está abajo, en el pie de página. A ver. Aquí está A, B, C, D, 1, 2, 3, lo que sea, o asterisco. Y ya dice, trabajo obtenido, por ejemplo, ¿no? Autores que se mencionan en el trabajo de Pilar, no sé qué, 2007, del culto al cuerpo con la musicoterapia. Perfecto. A ver, vamos a ver a Pilar. Ya vamos a la bibliografía. Sí, cierto. Aquí está referenciada. Aquí está la bibliografía, su ficha bibliográfica. Pilar del culto al cuerpo 2007, no sé qué. Si yo ya quiero saber, porque me interesó, me intrigó lo que usted nos está presentando acá, a ver, vamos a ver el trabajo de Pilar. Sí, cierto. Ella también menciona a Ortega, Esteves y Alonso. Y ya en ese caso, como yo estoy totalmente interesado, pues entonces ya me dedico y me enfoco a buscar a los trabajos de Ortega, Esteves y Alonso. No sé si me expliqué. ¿Cómo tendría que hacerlo entonces en este caso, Natalia? Sí, por eso le preguntaba la otra vez porque encontré eso Ujú. y quería poner exactamente también a la de los autores y yo ir a buscar ahí para yo leerlo y dar mi opinión también al respecto, o sea, redactarlo yo, pero no sabía cómo encontrar. Ok, perfecto. Fíjense, si se quisieran ahorrar, o sea, todo el mundo ya, como ejemplo, este inconveniente de tener que ponerle un pie de página o que si fueron ellos, pero lo saqué de otro trabajo. En ese caso, para evitarse todas esas vueltas, digo, a veces puede ser más práctico simple y sencillamente citar el trabajo de donde se está sacando, en lugar de ponerle aquí Ortega, Esteves, que de hecho fue con toda la mejor intención, eso me queda claro. De mejor cito los autores auténticos de este dicho o de lo que estamos parafraseando, o sea, de lo que estamos agarrando literal textual, lo que ellos escribieron, entrecomillado, claro está. Entonces, evitarnos poner, bueno, este es como ejemplo, a veces es más práctico hacerlo así, a veces no. En este caso estaría bien para hacer la aclaración. Estos son los autores que dijeron eso, pero lo obtuvimos del trabajo de Pilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá nos ahorramos, no, ¿sabes qué? Pues sí, no lo dijo Pilar, pero lo saqué del trabajo de Pilar. Entonces, ya los lectores, o sea, hace nosotros, estamos leyendo su trabajo. Ok, el entrecomillado lo sacó de Pilar, no sé qué, 2007. O simplemente Pilar, 2007, se cierra el paréntesis. A ver, vamos a la bibliografía. Ahí está la ficha bibliográfica del trabajo de Pilar del 2007, que es el culto al cuerpo con la musicoterapia. Ok, y se ahorran todo tipo de problemas. Claro, dependerá de su gusto. A veces también se vuelve un poco más interesante tener pies de página. No todo el tiempo, de repente es molesto. Bueno, a mí, pero no por este caso, sino porque es muy recurrente y tiene 1, 2 y 3 y 4 numeritos en la misma página y es recurrente y dices, bueno, está bien, ¿no? Así es su estilo, así le gusta hacerlo. No lo comparto y no me gusta, pero adelante, ¿no? Si la información es valiosa y me sirve, pues eso es lo importante. En este caso igual,
Si queremos citar a los autores directamente, que fueron quienes lo dijeron, el entrecomillado, el texto anterior, en este caso, esta línea, ok, perfecto, pero sí se tiene que hacer la aclaración porque puede existir esa duda. Imagínense que se trate de su tesis. Imagínense que hagan eso recurrentemente, pues les va a dar un dolor de cabeza porque les van a estar dando de coscorrones como, a ver, no está en tu bibliografía el tal Ortega, Esteves y Alonso. ¿Dónde están? ¿Por qué los citas si no los tienes en tu bibliografía? Ah, y lo que pasa es que ellos fueron los autores, pero los saqué de otro trabajo. Pues entonces cita ese otro trabajo y evítate tener que estar sacando, digo, puede ser que les pase, por eso lo estamos aclarando aquí para que no haya esas dudas y de todas maneras, aunque surjan, está muy bien, por eso estamos practicándolo, lo estamos afinando, lo estamos mejorando. Entonces aquí nada más, para que no haya dudas, ok, está bien. Si queremos que se queden los autores originales de lo que se está mencionando, en este caso en el entrecomillado, perfecto, pero si no los estamos agregando en la bibliografía, porque entonces habría que hacer el esfuerzo de buscar ese trabajo. Digo, si les gusta y tanto su tema, digo, no creo que haya tanto problema. Pues a ver, vamos a buscar Ortega, Esteves y Alonso del 2009. Debe de aparecer, digo, porque ya tienen los nombres de los autores y el año, y aparte, bueno, a lo mejor por ahí debe de aparecer también los títulos de que hayan estado publicando, y entre ellos tienen que correlacionar con lo que ustedes aquí están entrecomillando. Si es muy complejo, pues entonces simplemente citen el artículo o el trabajo de donde ustedes lo obtuvieron, y de esa forma ya nosotros lectores, bueno, lo está sacando de Pilar, insisto, vamos a la bibliografía, ya encontramos a Pilar, ok, me interesa, déjame buscarla, y ahí me doy cuenta, no, es que Pilar no lo dijo, lo dijeron estos tres, pero como está citado en el trabajo de Pilar y como se le está dando su reconocimiento y su autoría en el trabajo de Natalia, ya entendí, ok, por esa razón citó a Pilar, pero Pilar citó a estos tres. O, si lo quieren hacer así elaborado, interesante, ponen a los verdaderos autores con su pie de página, porque si no, si los queremos buscar, ¿por qué no están en la bibliografía? Qué raro. Espérame, tiene un pie de página. ¿Y qué dice el pie de página? Obtenido, recuperado o sacado del trabajo de Pilar, fulanita, no sé qué, 2007, del culto al cuerpo. Mira, nada más. Entonces, esa es la fuente que debería de encontrarse en la bibliografía. Vamos a la bibliografía y efectivamente, quien encontramos ahí citada o representada en el trabajo del cual se obtuvo esta información es a Pilar. No sé si me expliqué. Si queda claro entonces cómo hacer los pies de página para referenciar a los verdaderos autores, pero que se obtuvieron de otro trabajo. Sí. Va que va, excelente. Dice en conclusión, musicoterapia, el arte de ejecutar la creación y combinación de sonidos, provocar cambio significativo en las personas. Ok, perfecto, eso está muy bien. Hipótesis. Fíjense, la hipótesis está muy, no digo que no, me gusta que lo redacten y que le pongan ahí casi una cuartilla, pero con que sea muy conciso, mientras sea conciso y quede clara cuál es la hipótesis, lo demás que esté adicional está perfecto. Es como ponerle más aclaraciones, un poquito de adornarlo apropiadamente y se vale, no hay ningún problema, pero que mientras quede, porque si de repente se meten y hipotetizan muchas cosas, no va a quedar claro, va a quedar como muy desdibujado. A ver, entonces está diciendo que sí o no sirve la musicoterapia, pero luego mete las cuerdas de los músicos, violinistas y guitarristas. O sea, no entendí ojo, eso no lo estoy diciendo por este trabajo, sino como ejemplo nada más. Por eso les decía, pueden inclusive hasta numerar sus hipótesis. Primera hipótesis, la musicoterapia efectivamente funciona para el relajamiento de la ansiedad. Hipótesis número 2, las posturas son importantísimas para aquellos que se dediquen a tocar la guitarra y el violín. Y entonces de ahí en adelante, punto y aparte con el párrafo, lo anterior se hipotetiza por el hecho de que los detalles y que los datos obtenidos hasta de lo que existe con la revisión bibliográfica es porque esto y que el otro y las lesiones más frecuentes en músicos, y ya le pueden ustedes añadir lo que gusten y quieran. Pero, eso sí, mientras quede bien establecida, bien entendida cuáles son sus hipótesis, aunque sea solamente una, obviamente su hipótesis del trabajo, pues entonces ya están del otro lado, está muy bien redactado, está perfecto. Aquí, bueno, sí me necesitaría entretenerme un poquitín más para dar alguna que otra observación, pero en términos generales y para todo mundo, mientras esté clara cuál es su hipótesis, porque ya sabemos que es una hipótesis, es una declaración para explicar un fenómeno, de lo que sea, de lo que esté relacionado, o bien, bueno, no, perdón, no de lo que sea, de lo que tenga relación su tema, es lo que les decía desde el comienzo. Si se meten a enfermedades respiratorias, no van a hipotetizar de asesinos seriales.
o sea, de sociología, pues nada que ver, non sequitur. Acuérdense de la locución latina que no tiene congruencia, que no tiene nada de cohesión, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En este caso, eso sí, nada más con mucho cuidado con la redacción de sus hipótesis, digo, tengo que tomarme el tiempo, eso sí, se los prometo hacerlo, para analizar todas y cada una de ellas, ya que si me las pusieron numeradas o que simple y sencillamente me le pusieron hipótesis número uno es esto, y después lo desarrollaron con un poquito más de texto y justificando y poniendo, es lo que les iba a aclarar para cerrar la sesión de hoy. No necesariamente, claro, bueno, me corrijo, perdón, depende cómo redacten, por ejemplo, la justificación, en este caso la hipótesis o el planteamiento del problema. Si nos van a compartir cifras, eso sí es importantísimo. Si nos van a compartir citas textuales, fulano dice esto y el otro. Por esa razón decimos y justificamos en este trabajo esto y así. Solamente en esas circunstancias sí es obligado poner sus citas bibliográficas, es decir, su referencia, de dónde están diciendo eso. Pero si ustedes lo redactan, es que este trabajo está enfocado porque quiere y pretende y busca y va a hacer esto, ok, está muy bien porque ustedes son los autores y las autoras. Pero si nos están compartiendo, ya les insisto, cosas cuantitativas, inclusive cualitativas, el rojo en Norteamérica es naranja, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero para que nos quede claro. ¿Quién dice eso? Entre paréntesis, ya sabemos, el autor y el año, y ya unos otros lectores, a ver, eso me interesa, me intriga, ¿cómo que el pensamiento anglosajón, para ellos el rojo es naranja? Por ejemplo, ¿no? Esto, tal vez para ellos esto es rojo, para nosotros sería, o sea, es un ejemplo hipotético. Y de esa forma, ¿quién lo dice y en qué año se publicó ese trabajo para que nosotros podamos revisarlo en la bibliografía? En esos casos es sumamente importantísimo que sí les estemos poniendo referencias. Ya si ustedes lo redactan por su cuenta, en base a su información, entonces ahí sí no es del todo, no es necesariamente obligado que lleve referencias. Únicamente, insisto, y lo repetiré todas las veces que sean necesarias, que nos estén poniendo fechas, cantidades o cuestiones cualitativas. Es que esto en Asia es grande. ¿Quién lo dice? ¿Por qué y cuándo? Pues aquí está la bibliografía, ve y revísala, ahí está. Si quieres más detalles, busca esa referencia. Ok, perfecto, ok, me queda claro. Lo está sacando de alguien que ya lo había mencionado previamente, no es porque se lo sacó de la manga y yo digo esto. Muy bien, ya tiene su referencia, tiene su respaldo, está fundamentada. Así de sencillo. Sí, ojo, por eso les encargo, lo tengo que estar revisando para darle sus respectivas a cada uno y de manera individual sus observaciones. Pero hasta el momento entonces, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Todo bien? ¿Cómo seguimos haciendo nuestra tesina? Sí, ¿Sí profe, están ahí? todo bien. Perfecto, excelente. Eso es todo, esa es la actitud. Pues entonces, pues nada más me resta agradecerles por su participación y por su asistencia, por su paciencia. Y mañana viernes no nos vemos, nos veríamos hasta la próxima semana. Cuídense mucho, por favor, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes, perdón. ¿Sale? Sale, profe, igualmente. Gracias. Bye, profe. Que estén muy bien, hasta luego.